ahora sí. Después se pondrá ahí se editará, pero ahora al vivo no. Daniel, ¿te vas a poner carita? No, Porque no, no, no ese quiero. papelito no me gusta. Es difícil hablar con un papelito. Pues, ¿ya estamos todos o estamos esperando a alguien? Estamos, ya podemos Vamos Estamos, empezar. todos. estamos, Bien, estamos. entonces tendríamos que definir quién de nosotros va a hacer la traducción, no la traducción, perdón, la síntesis de lo que intercambiamos. Eso. Yo no me propongo, yo no. Tenemos que definir. Y hablen despacio para yo poder hacer la traducción al portugués. Les pido. Correcto, correcto. ¿Quién se ofrece para hacer la síntesis? Haz la ¿Quién traducción. quem se oferece para fazer a síntese? A síntese. Yo no. Yo no Yo soy no. hablo hispanohablante, así que se queda solo Efren. Al final. Un abrazo, amigos. Lo Tengo, votamos, lo votamos. tengo 4 síntesis pendientes hace una semana, así que ojalá otro de otras Muy cosas. bueno. Así que Sí. Yo lo intento. Una más. Una mancha más al tigre. no. William de Ecuador. William, Sí, yo lo intento. Sí, voy a hacer la síntesis. Buenísimo. Ok, entonces comencemos el intercambio. ¿Quién toma la palabra primero? Primero la pregunta. Tendría que hacerlo En portugués. alguien de los promotores. Así que o Sí. Daniel o Douglas. ¿Quién la tiene anotada? Porque la pregunta es, ¿Cuál? la pregunta la es, pregunta es, ¿el humanismo es la opción al capitalismo? ¿el Necesitamos, humanismo es la opción al capitalismo? necesitamos inspirarnos e inspirar a otros en esta dirección. Necesitamos inspirarnos e inspirar a otros para esto. ¿Qué acciones podemos producir que sean ejemplares y o efecto de demostración? ¿Qué acciones podemos implementar con el efecto de demostración y acciones ejemplares? Habíamos definido 2 minutos por cada intervención. Eso, 2 minutos para cada uno. Igual si yo entendí que tenemos 1 hora 40. Sí, también. Por Más Mucho de más. eso, puede hacerse Varias varias vueltas. ruedas, claro. Correcto, correcto, correcto. ¿Qué hacemos? ¿Levantamos la mano para hablar? Sí, Puede levante. ser. Levantamos la mano para hablar. Esa es una levantada de mano, Roca, que has puesto. Sí, sí, sí. Bien. levantando la mano. no, fa aplauso él. Entonces, Levantó la mano Daniel para aplaudir, así que le toca. un aplauso, por eso me Ah, sonó. acá tenés, No, listo, no, tú listo. dices Ahora aplauso. ahí, ahora bien. Eso. Comience nomás, amigo. Comience. Bueno, bueno. Así como para. A ver. Lo primero es que más allá de qué tipo de humanismo en sentido amplio estemos participando, sea universalista, cristiano, marxista, anarquista, aborigen, Más além do PH que estejamos participando, puede seguir. tenemos que coincidir en que el capitalismo no es humanizable y debe ser superado por una sociedad entre pares,
entre libres e iguales, más allá de las diversidades que enriquecen nuestra especie. Yo creo que se entendió, así que puedes seguir. Bien. En cuanto a acciones ejemplares y efecto de demostración, entiendo que una de las más básicas son todas aquellas que, por un lado, identifiquen a los decisores reales del capitalismo, que no son los políticos. Que Y se al definan mismo los tiempo, reales, disculpe, que se definan los reales eh, eh, ejecutores de ese capitalismo, que no son los políticos, el poder económico. El poder el poder económico. económico. Y al mismo tiempo, destacar la maravillosa época en la que estamos viviendo en cuanto a las posibilidades de transformación que podemos hacer si la tecnología y la ciencia estuvieran en manos de los pueblos. Y las transformaciones que podríamos hacer si esa tecnología estuviese en manos de los pocos. Las acciones ejemplares deben apuntar a generar ese cambio de conciencia, Las acciones ejemplares deben estar apuntados para esa dirección. una fuerte conciencia humanista superadora del capitalismo. No alcanza con señalar el neoliberalismo. No No. alcanza con señalar un neoliberalismo. Hay muchos defensores del capitalismo que atacan el neoliberalismo, pero sostienen la misma base estructural de opresión económica real. Sustentan a mesma opressão, ¿sí?, que el capitalismo ejerce. Por último, esas acciones ejemplares tienen que generar poder popular construido desde la base social. Eso es lo que tiene que Esas, crecer. esas ações exemplares têm que ter essa construção na base social. ¿Listo? Ok, pronto. Anderson puede hablar ahora. Ok. Primeiro, saudar a todos. Boa noite, a partir daqui de Angola. Primero, saludar a todos desde Angola. Eh, Ao falarmos de ações que podemos implementar para que o humanismo como opção ao capitalismo seja efetivo, Para que esas acciones sean efectivas, para construir. eu começo por apontar o facto de que estão congregados nesta conferência entidades que pertencem a partidos políticos. E, enquanto partidos políticos, nós temos a oportunidade de pertencer à estrutura que defende e que compõe a democracia em volta do mundo, os parlamentos ou as assembleias, onde de lá saem as leis que vigoram em cada país onde estamos representados. Está bien, yo creo que se entiende, ¿no? Ok. Logo, partindo desse pressuposto e considerando que o capitalismo tem na sua base questões econômicas, a economia como um todo, considero que é fundamental que, enquanto partidos humanistas de Angola, coloquemos como ação na nossa agenda políticas ou projetos de leis que favoreçam o humanismo naquilo que é a regulação da economia, porque toda a economia, em quase toda a parte do mundo, é regulada e orientada pelas leis. Portanto, se começarmos por ali, por levar nos nossos diplomas, aqueles que apresentamos nas diferentes assembleias a que pertencemos, propostas de leis que favoreçam o homem, que coloquem o homem como ponto central da nossa atenção, é uma ação que pode começar por ali a aproximar esta ideia à realidade.
Uma outra ação que eu considero crucial para aquilo que nós podemos implementar para que essa ideia se concretize é muito dentro daquilo que o meu antecessor falou, o Daniel falou, é trabalhar com a base social. É fundamental que, do ponto de vista da educação, e é também um elemento que a Teresa Russo falou na sua introdução, é fundamental que olhemos para uma educação que favoreça o olhar atento sobre estes aspectos ligados ao humanismo como com pontos fulcrais, por exemplo, podemos, ao nível das nossas organizações, abraçar projetos e organizações sociais que tenham na base o elemento humanismo. Começar a aproveitar a base social como fundamental para despertarmos a consciência das pessoas em volta daquilo que nós estamos a debater. Porque se esta luta para transformar o humanismo numa efetiva realidade não congregar vontades coletivas, poderá ser muito demorada a conseguir alcançar os resultados. E aquilo que a Teresa Russo falou na sua introdução é de que esta questão do humanismo não pode ser alcançada progressivamente. É algo que nós devemos trabalhar para que ela vá se tornando efetiva, em pontos próprios. Ou seja, à medida que nós vamos trabalhando nas nossas ações, como entidades que defendem o humanismo, devemos levar isso em consideração como uma lei, uma obrigação. É a partir de hoje, a partir do momento que discutimos a questão do humanismo, uma obrigação levarmos isso como bandeira aonde desenvolvemos as nossas ações. Portanto, trabalhar com a estrutura social, com grupos especializados, com grupos focalizados, para podermos ter vantagens sobre aqueles que pretendem perpetuar o capitalismo de forma descontrolada, é também, para mim, uma ação para além daquela que apontei inicialmente. E fico por aqui. Tal vez deberían hacer traducción, porque hay una parte que yo no estoy entendiendo de esto último. Todo non entiendo De io tampoco capitalismo del portugués. descontrolado. Podemos hacer traducción simultánea, pero creo que la mayor parte se entendió, ¿no? Sì, però La mayor no. parte se entendió, hubo dos o tres partecitas que yo no la comprendí y no A ver, comprendí. pregunta que él responda. Eu Yo posso, eu traduzco. posso fazer uma recapitulação rápida para. Yo traduzco, me va dando tiempo Anderson, para traducir. lento, habla lento. Eso, Alright. más lento, Ok, despacito, devagar. ok, slow down. Eu estava a dizer Yo decía, que, para além da questão política, a questão de nós, enquanto partidos políticos, más allá de la cuestión política, no, nosotros de partidos políticos, levarmos propostas aí onde estamos a representar o povo, projetos de llevar lei, propuestas representando el pueblo, podemos também trabalhar com a estrutura social, podemos trabajar con la estructura social, em grupos focalizados ou grupos especializados, cuja causa é ajudar a maioria a despertar para estes valores do humanismo. para ayudar a despertar estos valores del humanismo. Portanto, em síntese, foram essas duas En temáticas síntesis, fueron esas dos temáticas. Exatamente. Por quê? Porque nós temos representações ao nível das casas que legislam, que criam regulações para a economia, que criam as leis, os decretos. Porque nosotros tenemos representación de esas casas que llevan adelante esas leyes. Entonces, podemos expresarlas desde ahí. Exato. Então, levarmos projetos de leis que favoreçam o humanismo, que despertem as assembleias onde pertencemos, que lutem para que, por exemplo, a Lei Geral do Trabalho, aqui em Angola, enquanto partidos humanistas, é uma responsabilidade nossa olhar para essa lei. Proyectos de ley, por ejemplo, para el tema del trabajo, para que esas leyes puedan implementarse. Exatamente. Trazer elementos que coloquem o homem como o ponto central e não permitir que, ao nível dessas leis, o elemento primordial seja a exploração. Portanto, lutar Que contra el punto central sea el ser humano
y no el punto central sea la explotación del ser Ao humano. nível das organizações civis, promover diálogos desse gênero em organizações cujo propósito é fazer passar o valor do humanismo. Hacer pasar el valor del humanismo en esas organizaciones civiles. Exato. E isto como fundamento para aprofundarmos uma educação que leve para as gerações mais novas a ideia de que é fundamental olharmos para o humanismo como opção para aquilo que consideramos capitalismo exagerado. Estamos llevando para las nuevas generaciones esta opción del humanismo para sobrepasar esa situación del capitalismo. Eu fico por aqui. Eu acredito que a ideia tenha ficado, para não me alongar muito. Creo que la idea más o menos se consiguió pasar. Fala, Gianluca. Bueno, la primera cosa es que todos sabemos que el capitalismo son 200 años que domina el mundo. Hay 200 años que el capitalismo domina el mundo. En ese 200 años se probaron muchas muchas intenciones, ¿no? De Pero cambiar el muchas sistema intenciones económico. esos 200 años en esas cuestiones económicas. El más grande intento Mayor. estuvo después de la Revolución Rusa del 1917. El mayor intento fue después de la Revolución Rusa del 17, 1917. Una mitad del mundo estaba abajo de un sistema diferente La mitad del mundo estaba en un sistema diferente llamado socialismo real. llamado socialismo real. Ese sistema se cayó. Ese sistema cayó, Ese sistema no funcionó. no funcionó, No cambió el modo de pensar de la gente. no mudó la forma de pensar de las personas. Todo se quedó abajo, escondido, Todo ficó en bajo, escondido, oculto, reprimido, reprimido, pero en la esencia no cambió nada. mas na esencia no mudó nada. Ahora, con esa lección que tenemos, o esas lecciones de la historia que tenemos, Esa experiencia, la historia que tenemos, se puede decir, primero, para mí, que con ley no se puede cambiar el sistema. podemos decir que con leyes no se puede mudar un sistema. Un ejemplo de muy reciente de intento de cambiar el sistema de un país a través de las leyes. El último intento de mudar el sistema de un país a través de leyes, A través de reformas. a través de reformas, Estuvo el Chile en 1973. en Chile en 1973, Y estaba una experiencia que todo el mundo miraba con muy optimismo y esperanza. todo el mundo hallaba con mucho optimismo y esperanza, Y los poderes internacionales y los poderes económicos y los poderes internacionales y económicos hicieron aquello que siempre hacen cuando
el sistema está en peligro. E fizeram o que sempre fazem quando o sistema está em perigo. Armar una dittatura Montar ditaduras que derrote esos cambios. que derrote esas mudanças. Así que se puede decir Então, se pode dizer que un nuevo sistema económico que se llame humanismo o que tenga otro nombre, que esse novo sistema econômico, que se chame humanismo ou com outro nome, podrá ser realidad solo poderá ser uma realidade só cuando la mayoría de la gente siente esa necesidad de cambio. a maioria das pessoas sentem essa necessidade de mudança. Así que hasta que no llegamos a esa mayoría o la gente no ve el sistema capitalístico sin alternativa, Até não chegar a esse número de pessoas, ¿Qué? Fernando, pode silenciar o som? Ah, sim, ok. así que Obrigado. hasta que no pase eso, Até que não aconteça isso, ahora no pasará ningún cambio terá nenhuma mudança. y siempre se ve, la gente no podrá, hasta que la gente no entienda que no es un sistema natural, es una intención de un grupo minoritario de la gente del mundo, ¿no? Es solo una minoridad. Claro, que não seja só uma minoria que esteja nessa direção, Bueno, ¿no? sino que tenha uma maioria. Está bien. Tienen la mano levantada Douglas y Efraín. No sé en qué orden fue eso. Efrem, me parece. Douglas. Douglas. Dale nomás. Sim, você breve. Concordo com algumas das falas anteriores, no sentido que não é com leis que se muda um sistema econômico. Não é com leyes que se cambia um sistema econômico. Nunca aconteceu em nenhum país que por lei se decretasse o capitalismo ou que se decretasse o socialismo. Isso não funciona. Não é por lei que se pode decretar uma coisa ou outra. A pergunta que é feita no intercâmbio é sobre que ações de exemplo, que efeitos demonstrativos podemos realizar a partir de nossas organizações. Que acciones podemos llevar a partir de nossas organizações? Acciones que empleamos. Reconheço que é importante ter acesso ao poder estabelecido através de eleições de nossos partidos para modificar algumas leis que tragam alguma melhoria de bem-estar para a população. Reconozco que algunas acciones que podemos desarrollar en algunos lugares con partidos políticos puedan amenizar esas situaciones. Mas, como eu disse, só ameniza, não faz uma reforma, não faz uma revolução, não faz uma mudança. No hacen un cambio, ¿no? de fondo. É importante também a conscientização através dos mecanismos de educação, espalhar a ideia de que o capitalismo não funciona mais, não serve. Hay que llevar en el campo de la educación esa idea de que el capitalismo no sirve. Mas a coisa só vai funcionar mesmo quando em nossas organizações nós promovermos
ações exemplares, seja criando cooperativas, experimentando ecovilas, ou seja, quando sairmos do teórico, do acadêmico para o prático. Só aí O pode ser sea, gerada uma onda e que pode provocar a mudança do sistema. Antes disso, será só paliativo. entonces, será a partir de acciones ejemplares, de acciones de demostración, que podremos avanzar en esa dirección. Lo otro será siempre acciones paliativas. Ou seja, como eu respondendo à pergunta do intercâmbio, só quando em nossas organizações, junto com as bases sociais, nós começarmos a praticar exemplos como cooperativas, ecovilas e outras mais que nós possamos elaborar e conhecer, que também não conhecemos todas, aí sim estaremos rumo a uma revolução, a uma mudança. É isso. Obrigado. Creo que se entendió, ¿no? Efraín, Efraim? Sí, bueno, un saludo a todos los amigos que están presentes acá, un abracito grande. despacio. Yo suelo hablar rápido, así que ustedes me indican cuando vaya Yo parando, aquí ¿ya? con la mano. Eh, a ver, para los que no me conocen, yo soy un humanista antiquísimo en Chile, Sono un umanista ciclista, molto antico aquí in Cile, humanista, y que hoy día participamos junto a varios otros amigos en un instrumento político que se llama Acción Humanista en Chile. y participamos junto con Tommy en en un grupo humanista, Ação Humanista. Y, y al menos yo tengo, frente a la pregunta, más que respuesta, tengo hartas preguntas para mí que me hago. Y muchas Eh, preguntas que yo paso para mí. o sea, ¿el humanismo es la opción del capitalismo? Sí, de todas maneras. Eso, he dedicado toda mi vida a eso. Y por tanto, eso es una certeza. El punto es que en el actual momento que está pasando el planeta, me aparecen muchas dudas, muchas preguntas y no tengo tantas respuestas. El ¿Se momento entiende que bien? está atravesando el planeta tiene muchas preguntas y no tantas respuestas. Eh, porque teniendo la certeza que el humanismo es la opción al capitalismo, ¿cómo hacemos para que efectivamente haya sintonía en el planeta de que efectivamente el capitalismo es un sistema perverso y tal como lo decía, ¿quién lo decía por ahí? El Daniel, tal como lo decía Daniel, no es humanizable, no es perfeccionable el capitalismo. ¿Cómo hacer para que ese humanismo se possa espalhar sabiendo que un capitalismo no es humanista? Y por tanto, desde que hace, no sé, 31 años, yo leí, en el año 93 yo leí una frase que pensé que la había entendido ese año, que decía así: está llegando el tiempo en que las mismas compañías, así como los campos y las ciudades, serán indiscutible propiedad de la banca. Está llegando el tiempo el paraestado, un tiempo en que el antiguo orden debe ser aniquilado. Eso lo dijo el maestro el año 93. Y cuando yo lo leí esa vez, pensé que lo había entendido. Y cuando lo leí en otras circunstancias el año 2000, también pensé que lo había entendido. Y alguien hacía mención a la Unidad Popular acá en Chile, que fue un proyecto muy potente, muy bonito el año 73, pero que fracasó y con una tragedia muy grande. Y por tanto tenemos ese pasado muchos en Chile. Y cuando el año 2019, 2020, 2019, perdón, se produce un desborde social acá en Chile, muchos nos alegramos. Dijimos, por fin nuestro pueblo está despertando. Por fin estamos llegando a una sintonía social que cuestiona lo establecido.
Y decíamos en esa época, claro, acá está la crisis del neoliberalismo y la crisis de la socialdemocracia, y esto está llevando a que en Chile se produzca este estallido, tal como se han producido en otros países del mundo. Lamentablemente, ese espacio que se produce por la crisis neoliberal y la crisis socialdemócrata, los sectores progresistas, los sectores de izquierda, donde yo me incluyo al menos, creo que el humanismo está incluido ahí, no hemos sido capaces de llenar ese espacio. Y ese espacio que se produce está siendo llenado por la ultraderecha. Y uno puede alegar contra la ultraderecha, o uno puede reclamar a los medios de comunicación que son tendenciosos, mentirosos, pero los medios de comunicación hegemónicos no van a cambiar, no se van a transformar en bonitos. Y por tanto, un proyecto progresista o de izquierda tiene que saber que para avanzar va a tener que sobrepasar los medios de comunicación hegemónicos. Y creo que no hemos sido capaces. Creo que hay un fracaso nuestro, de la izquierda clásica, de la izquierda, de la nueva izquierda y también de nosotros. Entonces, por eso tengo más preguntas que respuestas. Porque uno dice ahora que ha llegado el paraestado se está mostrando. Trump con los varones de las grandes empresas tecnológicas que asumen el poder, está mostrando que el antiguo orden se acabó, el neoliberalismo se acabó. Se terminó el neoliberalismo, pero lo que viene es aún peor. Y en estos 100 días de gobierno de Trump junto a los varones de las tecnológicas, están haciendo una tremenda involución. Y veo que los sectores juveniles resonan con las manifestaciones del anarcocapitalismo y no resuenan con nosotros. Entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? Yo sé que la prensa miente, yo sé que la socialdemocracia es tibia, yo sé que la derecha la está haciendo el juego a la ultraderecha, pero yo a ellos no los voy a cambiar. El punto es cómo nosotros nos analizamos y vemos qué hacemos de mejor manera o de otra manera para conectar con los sectores medios y populares que hoy día están viendo la ultraderecha como su opción. ¿Se entiende? Entonces me he puesto a leer las cartas de mis amigos. Me he puesto a leer las cartas de mis amigos por, no sé, vigésima, tetragésima vez a lo largo de mi vida. Y hay claves, hay hartas claves que creo que es bueno reflexionar y por eso me encanta este espacio. Y ahí tiene que ver con algo que se ha dicho acá. La acción, la acción en la base social, las cooperativas son súper importantes, la acción en las pequeñas comunidades, la acción ejemplar le hemos llamado, pero creo que no es suficiente. Eso hay que hacerlo, hay que estar ahí presente, pero tenemos que buscar la forma de elevar el volumen de nuestro mensaje. ¿Se entiende? Y ahí es donde me pregunto, bueno, ¿cómo elevamos nuestro volumen? Porque muchos de acá se nos ha ido la vida en esto. Y el negro también nos dijo, hemos fracasado, entonces tampoco hay que tenerle miedo al fracaso, pero sí cuestionarnos o replantearnos lo que hemos estado diciendo. Y yo por eso tengo muchas más preguntas que respuestas. Sí hay ciertas cosas que son importantes, la acción ejemplar que se ha hecho acá, el trabajo en la base social, eh, y creo que el cambio, también se ha dicho acá, no es solamente político. Lo que viene es, o lo que tenemos que hacer es una sintonía que permita generar una revolución, un proceso revolucionario que conecte con las grandes capas de la población. Pero para eso necesitamos elevar nuestro volumen. Y hay unas
frases del negro que están en Carta a mi amiga, que habla incluso de la piedad, una palabra que yo nunca le había leído al negro, o sea, Perdón, pero está Efren, un puesta en Carta a minuto. mi amigo. Efren, perdón, un minuto. Sí, sí. Ricardo, ¿podrías preguntar a los de habla portuguesa si están entendiendo todo y no necesitan traducción? Sí, iba a preguntar eso ahora. ¿Dá para entender, gente, o que está falando Efrén, ou querem fazer alguma pergunta específica dentro do que ele expressou? Eu por acaso não entendi perfeitamente e eu tenho uma pergunta a fazer. Ok. Se o Efraim pode clarificar mais ou menos quando fala de revolução, eu não sei se percebi bem, fala de apoiarmos uma revolução popular ou o que é que pretendia passar, porque eu não estava a conseguir perceber bem o Não espanhol. entendi se, não entendi, dice assim, tú quando decías Revolución Popular, ¿a qué te referías? Pero a la revolución que está planteado en el documento humanista y la carta 7 de Carta a mis amigos de Silo. Ahí está muy bien definida. Na Eh, carta 7 da Carta a meus amigos de Silo. Aí está muito bem definida esses parâmetros da revolução. por hacerlo más corto y ir terminando, creo que el rol nuestro como humanistas es clave en este momento que a mi juicio es muy peligroso. Es muy peligroso. En los últimos 40 años creo que estamos viviendo momentos muy complejos. Y nuestro rol como humanista es trascendental en términos de, uno, frente a este escenario complejo y difícil, que no hay que ser ingenuos, es así, también tenemos que llevar un mensaje de esperanza, de abrir futuro. Como en los años 80 decíamos, todavía hay futuro. Creo que hoy día nuestro rol es salir con un mensaje de mucha esperanza sin ser ingenuos ni cándidos, porque es un momento muy complejo. Segundo, tener esa piedad entre nosotros que habla el negro en un documento por ahí, porque nos necesitamos todos. Trump está saliendo con una cosa muy fuerte, muy compleja, de mucho poder y de mucha esquizofrenia, por así decirlo. Y por tanto necesitamos abrazarnos entre todos y empezar a dar señal entre todos. Segundo, cómo elevar nuestra señal. Y ahí al menos nosotros pensamos que los cargos electos a través de partidos que no van a hacer la revolución, de partidos que no van a hacer cambios, pero que permiten tener cargos electos que elevan la señal, son re importantes, son muy importantes. Entonces, lo que puede decir Tomás acá en Chile se escucha bastante más de lo que yo puedo decir, porque yo no soy diputado y Tomás es diputado. ¿Se entiende? O lo que dice Juanito Pérez, que habla mejor que yo y mejor que Tomás, pero es poblador, es un dirigente vecinal y habla mucho mejor que yo y habla del corazón y mejor que Tomás, pero él no sale en ningún lado y nadie más lo escucha salvo su familia o la gente de su villa. Entonces, ¿por qué son importantes los cargos electos? Justamente porque permiten elevar nuestra señal. Entonces, creo que tenemos que apuntar a un trabajo de base muy fuerte, con efectos de demostración que muestren que hay otra forma de construir sociedad, y por otro lado apuntar a elevar nuestra señal. Y con mucha fraternidad, sororidad entre nosotros, porque vivimos momentos complejos y lo que hemos visto hasta ahora, al menos yo creo que es el comienzo de algo que va a ser mucho más peor. Entonces hay que abrir futuro, mostrar esperanza y acá en Chile decimos apañarnos, abrazarnos entre nosotros, porque el humanismo juega un rol muy importante en este recodo de la historia que es muy complejo. Es, ¿Se consiguió entender alguna pregunta específica? ¿O que no se entendió? Não há perguntas, Liliana. Ok, bueno, amigues, estamos viviendo un momento histórico nunca visto
La humanidad ha pasado del transcurso de su existencia por distintas etapas muy duras, pero esta, por lo menos desde el punto de vista, por los avances que se habían logrado en la sociedad en los últimos 100 años, se leen como un retroceso gigantesco. La brutalidad con que se está expresando el capitalismo es demencial. El país donde yo vivo, Argentina, es un ejemplo clarísimo. ¿Cómo han puesto un gobierno? ¿Y quién lo han puesto? El capital financiero internacional es el que lo ha puesto, que es el que maneja el mundo y es el que maneja este capitalismo despiadado y terrible que está aniquilando y queriendo concentrar cada vez más el poder en cada vez menos manos y todo el resto de la población sobramos. Creo que una rebelión frente a eso tiene que ser bien clara en el sentido, y se está dando en el caso de Argentina todavía muy levemente, pero ya ocurrió a raíz de una marcha la semana pasada y de una represión que se hizo, que hay una posibilidad de un posible muerto, de que está muy accidentado un periodista, lo están logrando, de alguna manera salió después la gente espontáneamente o a través de la movilización de las asambleas barriales, a la madrugada salió a protestar. O sea, la gente se está empezando a cansar de esto. Por supuesto, los medios hegemónicos siguen diciendo que Liliana, no sé si necesita traducción, porque si no, Voy más Sí, despacio. bueno, ¿alguna pregunta específica? Sí, pero Ricardo, tú tienes que traducir, no preguntar. Pues sí, para traducir tienen que dar pausas. Bueno, Sí, por eso. entonces Tienen que voy dar a hablar pausas voy a hablar despacio y dar silencio para que se pueda traducir. Ok, hablo despacio y para que pueda hacerlo. A ver, ¿dónde habíamos quedado? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación hegemónicos. Traduce. Medios de comunicación. Hegemónicos, que no son todos. Porque hay medios de comunicación Hegemónicos. que no son hegemónicos. Son pocos, pero hay. Traduce, por favor. Sí, no, son pocos, más que no son hegemónicos. Entonces, los medios de comunicación han instalado de que no hay otra salida que el capitalismo. Instalaron que no tiene otra salida que el capitalismo. Por lo tanto, los jóvenes que no han vivido otras experiencias, por ejemplo, estoy hablando desde mi país, desde Argentina. Estoy hablando desde mi país, Argentina. Entonces, sus jóvenes Los jóvenes que no vivieron otras etapas que cruentas, no vivieron otras etapas, no ven a esto como algo similar a aquello. ven esto como algo muy parecido a aquello que aconteció antes. En realidad es igual, porque con otro nombre, no son militares los que están haciendo esto, son civiles, y en realidad No son, civiles no puestos son militares que están haciendo esto, son civiles. y civiles que están puestos en esa situación desde el capital financiero internacional, que es el que Está maneja. colocado desde el capital financiero internacional. Entonces, creo, sin lugar a dudas, que es un momento muy particular en el cual nosotros, es cierto que hemos fracasado. Sí, claro que Un hemos momento muy particular y debemos reconocer que no estemos fracasados. Reconocer, pero insistimos. más insistimos. Pero ¿cómo insistimos? ¿Y cómo insistiremos? ¿Cómo insistiremos? Lo haremos a través de frentes de acción. De Haremos a través de frentes de acción, organizaciones. De organizaciones de base. Y De también, base. aunque contrariamente a lo que se dijo anteriormente, no me acuerdo quién lo dijo, pero bueno, se dijo, también las leyes, ¿por qué no? Las leyes hay que pelearlas. Las leyes tenemos que brigarlas, tenemos que brigar por leyes. También no debemos abandonar eso, porque tú hablas de una buena educación, pero ¿cómo la logras esa buena educación? A través de una ley. Claro, ¿cómo vamos a mudar esa educación si no a través de leyes?
Y también hablas de de una salud pública y gratuita para todos. ¿Y eso cómo lo logras? Se consegue una salud gratuita para todos. Entonces, me parece que no son temas que debemos descuidar. Decir, bueno, es una ley, la ley no va a cambiar. No, no podemos pretender un cambio mundial simultáneo, instantáneo, ya. No, eso es irreal. Se puede. Pero sí podemos. No se puede una mudanza instantánea ya, mas sí se puede. Mundial. Mundial, claro. Pero sí se puede a través de, si tú centralizas todo en un municipio, en una comuna, en un lugar, hacer un efecto demostración. Y ese Sí efecto se demostración, hacer. y luego, espera que no se Sí, pierda. claro. Dale. Y ese efecto demostración sí se puede visibilizar mundialmente instantáneamente. Ese efecto de demostración que podemos hacer en una comuna, en un municipio, sí se puede hacer en todos sus campos y llevar para el mundo. Creo sin lugar a dudas, Efraín, que esa es la forma de... Estoy de acuerdo con el tema de candidatos electos, porque ¿para qué tenemos partidos? Sino, por supuesto que queremos acceder al poder. Y al poder, ¿cómo se accede? A través de cargos electos. Pero sabemos que la solución no está solo allí. Entonces, también es necesario, sin lugar a dudas, la participación y cómo incentivamos a la comunidad en su conjunto. Y no podemos pretender que la transformación sea, como dije anteriormente, simultánea en todo el país. Nosotros estamos haciendo un experimento en el caso de Argentina. Vamos a ver cómo nos sale. Lo estamos haciendo con la provincia de Córdoba, que hemos tomado haciendo así comunas, ¿no? Y tratando a través de comunas ver si podemos generar efecto de demostración. Después veremos si nos sale o no, pero el intento hay que hacerlo. Eso es lo que creo. Estamos haciendo un efecto de demostración aquí en Argentina, en una provincia que se llama Córdoba, ¿no? De hacer ese efecto de demostración. Vamos a ver cómo sale. Bien, yo pararía, prefiero que sigan hablando otros y después sigo. Prefiero, ya tiene ahí varios dos con mano levantada, mejor que escuchar a otros y después continúo. ¿Vale? Gracias. Yo después continúo. Daniel creo que estaba. Sí, siempre, si alguien que no ha participado quiere participar, por favor, porque acá ya empezamos a repetirnos. A ver, es cierto que es compleja la situación porque el gran capital tiene esponsoreado a muchas falsas opciones. Y si no tenemos el caso de referentes masivos, como en Uruguay es Mujica, Pepe Mujica, que es el referente mayoritario de la juventud en el Uruguay y que desde que se levanta hasta que se acuesta adula el capitalismo. E igual que Cristina Kirchner, afirman algo que es una burrada evidente, pero juntando dos neuronas nada más. Dicen que el capitalismo es el mayor productor eficaz de bienes y servicios. El capitalismo de la obsolescencia programada, el capitalismo del desastre ambiental, el capitalismo que tiene 45 veces más el presupuesto militar que se concentra en la OTAN, 80% del gasto militar mundial es de la OTAN. ¿Y qué es que hacen las guerras? Son 45 veces más lo que se necesita para que no haya un solo desnutrido en el planeta. Y tenemos ese problema también con el cual tenemos que confrontar. Por eso, independientemente de las tácticas en cada país, yo respeto absolutamente lo que hagan los amigos humanistas de Acción Humanista, porque esas cosas que ellos sabrán, me parece muy bien, pero hay que tener claro que el progresismo le termina, al no cuestionar de fondo el sistema ni generar conciencia en que hay que superar el capitalismo, termina abonando
salidas cada vez más por derecha, por ultraderecha. Nosotros deberíamos pregonar, tú tienes que comer por el simple hecho de nacer y no hay excusas. Nadie inventó la papa, ni el humus, ni el agua. Nos pertenece a todos. Si tu problema es el papel que te da el derecho a la propiedad, dame un papel. ¿Qué papel querés? Hacemos otro papel. Pero no puede ser que con papeles unos ladrones se apropien de las aguas, lo que decía Efren que citaba de la propiedad indiscutida de la banca. La banca que es una ficción. Tú no te podés alimentar con billetes. Tragate, curate con una derivada futuro. A ver, no. La economía real es lo que plantea el negro, la de el capital y el trabajo real. Mm. Bienes, servicios y trabajo real. Y esas cosas no están claras y tenemos referente, y los voy a nombrar a todos, Lula, Sánchez, que son, te dejo el nombre al tuyo, Efren, que no ayudan a generar conciencia anticapitalista y a los brasileños les espera el retorno de Bolsonaro, la calle Pou ya se alustra el banquito para volver, Katz está frotándose las manos en Chile. ¿Y por qué? Porque cuando gobiernan, que podrían poner de raíz los temas y cuestionarlos, no, No lo están hace. están sometidos al gran capital. Eso me parece que es muy importante porque tenemos que pregonar una cosa clara. Las falsas esperanzas sociales. No van a venir los cambios de los que ya han gobernado y demostraron que no. Y yo dejo una cosa que va también dedicada a Efren por esto. Recordemos que en Chile, Patricio Aylwin destrajo la democracia. Yo tengo los videos pidiendo el golpe al lado de Pinochet de la cita que hizo Gianluca cuando comentó lo que pasó en Chile. Yo tengo las grabaciones. Alwin pidiendo el golpe. Y Alwin después trajo la democracia. Hay que barrer con las falsas opciones que también son el ala amable, digamos, del gran capital. Me gustaría, no sé si puedo yo tomarme unos minutos. Eh, Me gustaría comentar varias cosas, un poco partiendo del medio en el que estoy, ¿no? Que es Ecuador. Las organizaciones políticas han desaparecido, no Las, existen. Te escucho bajito, las- William, or- ¿puedes mejorar el las audio? organizaciones políticas en Ecuador han desaparecido. No existe ningún tipo de estructura política mínima. No hay ningún El tipo de vacío, estructura política mismo. y entonces el trabajo en base, el trabajo de estructurar es referencial, aunque no puede avanzar frente al poder económico establecido. No se puede avanzar debido a ese poder económico. Vacío es gigantesco, el vacío es gigantesco. El vacío Eh, político es gigantesco. no llegamos a referenciar, a topar, porque no tenemos medios de comunicación. Y acuerdo con Efren y con otros compañeros, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de mitología cristiana, hablamos también de lo positivo y negativo, pero dentro de esa mitología. El capitalismo es una ideología, no es posible humanizarla y hay gente que está en contra del capitalismo. Nuestra propuesta es una cosa que no es capitalista, es otro tema, es otra propuesta. No es decir que es bueno o es mala, es otra cosa fuera. Es como dentro del cristianismo hablar del satanismo, lo positivo y lo malo. No, no, no. El capitalismo es un tema y lo nuestro es otro tema. Entonces, acuerdo con eso de que no se puede eh, tratar de mejorarlo. Simplemente no va. No es opción.
y más en estos momentos. La violencia, la inseguridad es una evidencia de la caída de este sistema y la gente cada vez se aísla más y cada vez se ve la necesidad del contacto, de la relación. Pero eso se comenzará, creo yo, a reconocer en poco tiempo. Eh, eso, creo que hay que pelear en la cancha de lo político, pero no va a cambiar porque está dominado por el capitalismo, pero nuestra propuesta es otra cosa. No es hablar de bueno o malo, es no hablar de lo nuestro. Es otro tema. Eso nada más. Para sintetizar, é que a nossa proposta é outra coisa. Então, dentro do quadro do Equador, ele sintetizou que as forças políticas estão desintegradas. Então, por esse lado, muito difícil avançar. Gianluca, Bueno, yo me quedo con la mi opinión. Liliana puede decir que lo que quiere, pero el reformismo, bueno, la ley sí que son importantes, pero el reformismo ya ha fracasado. Como digo alguien, no buscamos falsa salida, porque me parece que en 200 años de aquello que yo dije antes, no cambió nada, también en las alternativas, muy poco. Cuando Liliana habla de Fronte de Acción, esa de Fronte de Acción estaba ya en la carta del 1993, no es algo de nuevo. Algo de nuevo es entender que estamos en una nueva etapa. Silo nos dijo, y no solo él, que estaba convencido que como el sistema socialista real se cayó, ese sistema va a caer también. La pregunta es, ¿qué cosa va a sustituir ese sistema? Esa es la pregunta, porque que el sistema se va a caer es seguro. La pregunta es, ¿qué es la opción? Nosotros decimos el humanismo, bueno, sería la cosa perfecta. Sí lo sé, en mi opinión, pero nel 1999 se dio cuenta que estamos en una nueva etapa. Esa nueva etapa significa que cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse más. Cada uno de nosotros tiene que ser ese ejemplo. Cada uno de nosotros tiene que ser el cambio. El cambio pasa primero para adentro de nosotros. El cambio interior es el primer paso que uno tiene que hacer. El tiempo de la organizaciones políticas sindicales así ya es pasado. ¿Ya? La destructuración es avanzada y sí se dio cuenta de ese cambio ya en el 99. Ahora nosotros tenemos bastante instrumento para proponer ese cambio. Ese cambio empieza dentro de nosotros, cada uno es responsable de ese cambio. Así que nosotros tenemos también entender que nosotros también fracasamos en el sentido que nosotros somos parte de ese sistema. Nosotros estamos muy en contra, pero muchas veces yo mismo me doy cuenta de que como entra en mi vida, entra el consumo, entra todo eso en mi vida. Así que yo tengo que preguntarme a mí mismo primero, ¿no? ¿Cómo hago para que no soy parte de ese sistema, pero un ejemplo para los otros? Así que como digo, Efraín, claro, yo no tengo la respuesta, tengo más preguntas que respuestas, como pienso que mucho de nosotros, pero ese sistema va a caer y nosotros tenemos que proponer esa opción. Nosotros somos aquello que, como dijo Efraín, tenemos que dar resonancia a esa opción y dar a la gente esa propuesta, ¿no? Más así que
la única alternativa de salida que tiene sentido. El problema es que puedes pasar que retrocedemos en vez de avanzar. Yo voy a hablar en portugués, que creo que todo el mundo va a entender el portuñol. Ayuda a los dos idiomas. Yo voy a ser más o menos sintético. Escuchando a todos, creo que cada uno de nosotros está de acuerdo en ciertas bases mínimas. Esa base mínima es que el capitalismo no va más. Y no se discute, sea reformista, sea de una ideología, sea de otra. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tenemos que ver en qué campo estamos transitando. Lo que decía Daniel me parece totalmente coherente y es la cruda realidad. El tema que los movimientos, y hay alguna cosa que está volviendo, no sé. Algunas cosas que se están intentando, tratando de maquillar, o sea, de hacer un maquillaje en el capitalismo para poder gobernar, como decía Daniel, el caso de Uruguay con Mujica, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, de manera de hacer un movimiento político gobernable, porque de otra manera no iban a poder hacer nada, no iban a poder hacer nada. Dentro de ese campo de gobernar con otras fuerzas políticas, se perge perfil. Y ese perfil hace con que se produzcan esas confusiones y veamos momentos de complejidad dentro de ese proceso político. Más, lo que yo quiero destacar es que dentro de ese cuadro desastroso que estamos asistindo, ¿no? Dentro da política, dentro do capitalismo, de qualquer forma, temos que rescatar os efeitos de demonstração que também outras forças nos possam indicar. Porque esto no vamos a poder hacerlo sozinhos, y rescato as palavras de nosso mestre. No vamos a poder hacer esto sozinhos. Mas como vamos a poder hacer esto? Convergiendo nas diversidades. Y converger nas diversidades no es nada simples, ni nada inmediato. Então a gente também tem que abrir-se a esse mundo da diversidade. Porque senão vamos ficar chutando, pateando solos, como nos ha pasado. Entonces no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo de mezclarnos, de estar dialogando con fuerzas convergentes, no divergentes, y escuchar lo que están haciendo. Yo vuelvo a traer aquí algunos ejemplos que no son nuestros, pero sí lo estoy siguiendo hace muchos años, que es el Movimiento Sin Tierra, aquí en Brasil. Tienen principios totalmente diferentes a los nuestros, pero dentro de su organización es único, casi el único en el planeta. Y tienen su base social, y tienen su base política, y tienen su base ideológica, que no necesariamente están alineados a una fuerza política, sino a varias. Ellos consiguen penetrar en varios sectores. También, así como ese, hay otros, ¿no? Pero creo que el mundo de la diversidad no es nada simple. No podemos nosotros ir nada más que con nuestra verdad sin escuchar a los otros. Si no escuchamos a los otros, vamos a quedar pateando solos. Respondiendo a otro tema, que es el tema del fracaso. Yo coincido con todo el mundo. Pero ¿qué significa el fracaso de esta sociedad?
¿Qué nosotros entendemos por fracasar? Porque sí lo está hablando no de una crisis de sistema, está hablando de un florecimiento de una nueva civilización, cosas que no tenemos a menor idea de lo que es, no tenemos ni referencias bibliográficas de lo que es una nueva civilización. Então, isso está muito mais além de uma crise política, de uma crise ideológica, sino que eu coincido que vem através de um momento de transformações profundas que a gente não tem nem sequer a mínima noção do que poderá vir ao futuro. Então, eu acho que temos que estar abertos a essas novas esperanças que, de todas maneiras, não sabemos como se van a expresar. Si no nos falamos, no sabemos cómo se va a organizar esto. Así que, como a Fran dice, temos muitas perguntas, mas a direção a gente tem que estar muito afiado, porque essa direção não vai voltar para trás. Ainda com estes energúmenos como Trump, Bolsonaro, Milei e estas coisas horrorosas. Isso, de todas maneiras, pode estar acelerando este processo que estamos vivendo. Bom, isso queria. Anderson, Obrigado, Ricardo. Eu começo por dizer Gracias. Eu começo por dizer que concordo em muito que o Ricardo acabou de falar sobre ações e posicionamento da nossa parte, acuerdo con Ricardo, con algunas lo que dijo sobre posicionamientos, porque, embora tenhamos o histórico de 200 anos em fracassos, que aunque tengamos 200 años de fracaso, nós somos políticos, representamos a política, temos responsabilidade social acrescida perante aqueles a quem representamos. nosotros somos políticos y somos representantes, ¿no? Políticos de lo que nosotros podemos hacer. Então, não podemos ser os primeiros a desistir da política. No podemos ser los primeros en desistir de la política. Concordando, por exemplo, a preocupação do William quando fala que no Equador já não existe nenhuma base política que pode defender os interesses daquele país. Aunque, ¿no? Con lo que decía William sobre la falta de estructura política para defender el país. É fundamental que, enquanto políticos, conheçamos também, e políticos humanistas, os nossos limites e âmbitos de atuação. Políticos tenemos que saber nuestro campo de actuación, nuestros límites, para não cairmos no risco do extremismo por causa de algo que defendemos. no caer en el extremismo de algo que defendemos. Por quê? Porque a ideia da revolução é importante, mas quando ela se baseia no âmbito da lei. Porque sem as leis não existe a razão dos políticos existirem. Dentro del campo de la ley, porque si no, no estaríamos en el campo político. Entretanto, que tipo de leis é que eu fiz referência e é que eu defendo como elementos que devem centrar-se na nossa ação como exemplos? ¿Qué tipo de leyes me estoy refiriendo para centrarnos en esa acción? Por exemplo, a Liliana falou, e muito bem, de trazermos, ao invés de nós procurarmos uma ação global, procurar fazer uma ação local. Por exemplo, falou em municípios, províncias. Entonces, como dijo Liliana, no enfocar de una forma global, sino a través de municipios, de provincias. Em determinados países do mundo, como os Estados Unidos e até mesmo Estados Unidos e um ou outro país da Europa, nós conseguimos congregar e ver leis específicas de regiões que protelam aquela população. Nós podemos influenciar
na criação de leis que favoreçam, por exemplo, uma determinada circunscrição, dependendo do nível e o impacto que a economia leva naquela zona. Vou aqui passar, por exemplo, para o Brasil, o caso, por exemplo, dos índios. Vê a maneira como, sobretudo o governo de Lula, protege aquela zona onde se concentra a maior parte dos índios, por causa daquilo que representam. Ejemplo de lo que está haciendo Lula con las comunidades indígenas, Mas cómo los protege. A ideia de Lula não é uma ideia isolada, é uma ideia partilhada com diversos atores políticos daquela região que entendem que para favorecer os homens que ali vivem, a exploração deve ser controlada. eh, Como otras organizaciones que también comparten esa postura, que esa explotación debe ser controlada. Porque Te nós, refieres, você se refiere a qué tipo de exploración? a exploração da madeira, das árvores, Ah, explotación de la madera, que sea que, racional, tú dices. que como efeito colateral ia fazer com que toda aquela população tivesse que ser desalojada do seu habitat natural. Claro, diferente a que la gente fuera trasladada geográficamente de ese lugar. Portanto, é importante que, enquanto políticos, sejamos os primeiros a tranquilizar a nossa sociedade e nos mostrarmos como alternativa viável para governar. A ideia da revolução, ela deve ser, sim, patente naquilo que nós defendemos como urgência para o novo sistema que deverá vigorar depois do capitalismo, Y tenemos también prepararnos para ese momento después, ¿no? De que ese capitalismo caiga. mas não pode ser uma revolução que favoreça ideias desgovernadas, que faça com que as pessoas depois caiam no vício da revolução contínua, de uma revolução descontrolada. Porque quando isso acontece, sem uma base legal, acabamos por deixar e acabamos por fracassar. Acabamos de deixar a sociedade à sua própria margem. E fracassamos como políticos porque a nossa responsabilidade é a de governar por meio da eleição que nos é dada por sufrágio universal. É governar. Governar é administrar a coisa comum para o interesse comum. La idea sería cómo hacer para que dentro de esa revolución pueda ser gobernable y no que se derive en una revolución permanente que no se pueda gobernar. Porque senão perde-se a essência do Estado, dos governos, de organizações como nossas que hoje estão a debater a questão do humanismo como opção ao capitalismo. Si no se pierde esta noción del Estado, de esta base del humanismo. A ideia dos 200 anos fracassados devia ser exemplo para discutirmos o que falhou nas lutas que foram feitas durante esses 200 anos. Tendríamos que discutir qué es lo que falló en estos últimos 200 años. E começar a traçar uma alternativa, que é o que estamos a fazer hoje, do que pode vir a ser um sistema adequado para substituir o capitalismo quando ele se esgotar na sua totalidade. Surgir alternativa a lo que estamos, por ejemplo, haciendo hoy para ese momento. Entretanto, eu continuo a insistir que a educação das gerações atuais e, sobretudo, as mais novas sobre valores humanistas é crucial para despertar o que vem a seguir. La educación es básica para lo que vendrá a futuro. Sem influenciarmos as gerações mais novas, despertá-las para os valores que nós consideramos essenciais para o humanismo, vamos fracassar no futuro, porque o futuro são eles, aqueles que estão a nascer agora. Con las nuevas generaciones no vamos a poder llegar a ese momento. Só com um futuro ao lado da percepção coletiva sobre o humanismo é que nós poderemos dizer que o nosso trabalho de hoje e possivelmente de amanhã terá uma base de continuidade. Porque se nós não despertarmos gerações, não despertarmos grupos sociais, não despertarmos a sociedade nos modos como ela constrói o seu sistema, nós não vamos conseguir ter resultados palpáveis, porque o capitalismo que conhecemos hoje é construído nas escolas, é construído
nas instituições. E nas instituições estão pessoas que foram formatadas ao longo do ano para prevalecerem no sistema. Portanto, precisamos continuar a lutar para, em diversas formas de educação, seja em escolas, em associações, em grêmios, em ONGs, levar a ideia do humanismo em conferências, em palestras, em comunicação social. Nós temos que disseminar e transmitir estas ideias, estes valores, cada vez e cada vez mais, de maneira que vai se tornando uma regra, uma rotina, um costume e, quiçá, no futuro, uma lei. Tenemos que diseminar el humanismo por todos los medios que podamos a través de la educación de diferentes formas, para que podamos esto transformar en leyes. Mas não podemos fazer isso sem que tenhamos direito de o fazer. Tenemos que hacer esto, más con derecho a hacerlo. E o direito de fazer isso está reservado nas instituições que estão autorizadas a falar em nome da maioria. Não basta ser um partido político, não basta ser uma organização. Precisamos ser um partido político com determinada representação política, com um determinado poder para falar. Precisamos ser uma organização com determinado poder de influência, porque só com poder de influência conseguimos favorecer para nós mais e mais pessoas, mais e mais vontades. Perdón que te interrumpa. Nos están diciendo que salgamos. Uy, no termina. ¿Ya? Sí, a mí me apareció un letrero que dice Sí, aquí también. salir de la sala para grupos pequeños. No, Ok. se están echando. Y ¿Qué Pero problema? que cierre Anderson su participación. En unos Obrigado. segundos. Oscar. No es la hora, 25 segundos, 40. Tenemos 1 hora 40, no le demos pelota a eso. pero ya se pasaron 1 hora y 40 o no. No, No, no. Sí. Vamos Yo a tengo salir automáticamente en 14 segundos. claro, y a Tenemos- 12 segundos nos sacan. Bueno, Nos sacan, Esto es una dictadura. nos sacan. Es gracias. una lástima porque Muy Nos vemos en la bueno, otra sala. bueno.